Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, y que luego subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a conversar con Carmen Alicia Carmona de García, una mujer polifacética, y ustedes lo van a ver, lo van a escuchar a lo largo de nuestro programa. Bienvenida a 60 minutos con José Luis Yepes. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy complacida de que me hayan invitado a este importante programa que tiene una gran audición y me siento muy orgullosa de haber sido escogida entre las personas que ustedes entrevistan, porque son las personas pues que ustedes consideran que han hecho algo por la región específicamente. Sí, esa es la idea del programa también, esos valores ciudadanos que pueden contribuir para que las nuevas generaciones los tengan allí a la mano como ejemplos positivos a seguir. Señora Carmen Alicia, vamos a hablar de sus inicios, de sus raíces. Bueno, mis padres fueron Roberto Carmona y Elena de Carmona. Mis abuelos, Federico Carmona y Francisca de Carmona, quienes entre todos hicieron la gran labor de fundar el impulso, por lo que mi padre específicamente era un hombre sumamente leído. Su vida la ocupó trabajando, pero también leyendo. Y él nos inculcó ese amor por la lectura. Nosotros somos personas que constantemente hemos estado leyendo y ha sido un gusto, un placer, además de todo lo que uno aprende a través de la lectura. Mi abuela era una persona sumamente culta a través de sus lecturas también, y cuando Francisca de Carmona, y cuando no había quien hiciera los editoriales, ella lo hacía, además de que ella era poetisa. Bueno, la vida de nosotros transcurrió a través de libros y creo que me siento muy orgullosa de traer esa costumbre de ocupar mi tiempo libre leyendo, diferentes libros, aunque tengo mis autores más predilectos, por supuesto. De ese hogar de don Roberto y doña Elena, ¿cuántos hijos? Éramos 5 hermanos, 4 hembras y un varón. Y nuestro hogar fue un hogar muy feliz porque mamá y papá eran personas que se ocuparon con amor de su hogar y de sus hijos, además de que trabajaban fuerte. Pero ellos tenían una manera de llevar el hogar muy, muy bonito y nos llenaban, nos llevaban a todos los museos, a todas las presentaciones musicales que había en la ciudad, todas las cosas de arte. En Caracas nos llevaban, me acuerdo, yo tenía 5 años cuando me llevó a la Casa de Bolívar. Eso me impactó a mí para toda la vida. Entonces, ellos se ocuparon como pienso yo que debían ocuparse los padres, que es la educación, porque la educación es lo fundamental en la vida de un país. Al día de hoy, recordando a don Roberto y a doña Elena, ¿qué características considera Carmen Alicia que adquirió del papá y qué características de la madre? Bueno, de papá, que él era un hombre especial porque tenía un carácter magnífico, era un hombre a pesar de que era fuerte en sus determinaciones, como padre era el hombre más dulce y más amoroso que había. Y de mamá, porque ella era una mujer que tenía un deseo inmenso
de que nosotros progresáramos, de que nosotros estudiáramos, que fuéramos los mejores, y aquel empeño de ella de llevarnos adelante, y que nos sentimos orgullosos de haber tenido unos padres así, y que lo que somos hoy se lo debemos a ese esfuerzo de ellos, ese amor y esa tenacidad de llevarnos a que consiguiéramos metas altas. De esa época de su nacimiento y de su niñez, ¿dónde quedaba ubicada la casa? La casa de nosotros quedaba en la carrera 18, en la esquina de la calle 23, frente a lo que es hoy el Hotel Príncipe. De tal forma de que nosotros, el colegio nos quedaba a 2 cuadras, el colegio era parte de nuestra casa casi. Les agradezco muchísimo a las hermanas de la Inmaculada todo el esfuerzo que hicieron, porque eran unas educadoras únicas. Y también pues toda esa vida en la Plaza Lara, todo eso, que transcurrió una niñez sumamente feliz. Consideramos que todo, y así lo decimos todos los hermanos, tuvimos una niñez verdaderamente feliz. Yo le voy a preguntar sobre eso. Usted es la menor de 5 hermanos. ¿Cómo era en los juegos? ¿Qué tipo de juegos les gustaba hacer cuando estaban en casa? Y básicamente, si eran juegos tradicionales que nos vengan ahora a la memoria. Claro, todos los juegos tradicionales de la época, brincar la cuerda, jugar la semana que uno pintaba algo en el suelo y iba brincando. Bueno, todas las cosas de la época, el trompo, el yoyo, todos esos juegos, pero además nosotros teníamos un grupo que hacíamos teatro, y entonces hacíamos entre los vecinos, nos reuníamos y hacíamos obras de teatro, y cada quien tenía su papel importante. A mí me parece que era como una vida cultural que nacía desde que uno estaba pequeño. Y eso, imagínense usted, y nosotros nos poníamos vestidos que mandábamos a hacer para las obras de teatro que presentábamos. Bueno, entonces imagínese usted una vida tan ocupada, y además desde chiquitos leíamos mucho. Y entonces, entre los estudios, la lectura, ellos se ocupaban mucho de que nosotros tocáramos un instrumento. Desde pequeña, pues yo me incliné por el piano, que no soy pianista porque tuve un trabajo intenso después de graduada y en la universidad, pero yo sigo tocando piano. Y entonces ellos se ocuparon realmente de llenarnos la vida de lo que yo pienso que debe tener un ser humano. ¿Hay alguna pieza de piano que particularmente le traiga a su mente esos años de la infancia? Bueno, a mí me gusta mucho tocar la música venezolana. Me gusta, de verdad, la música venezolana es muy linda. Y ahí hay muchas piezas que tengo ahí, pero ¿qué le podría decir? ¿Algunas en específico que le gusta mucho tocarla? Porque, bueno, le alegra el espíritu, le encanta, pues. Bueno, está Conticinio, que es muy bello. Está Como lloró una estrella, que es bello, Endrina. Entonces, a mí me encanta todo eso. Aunque lo toque solo, pero el que le gusta a veces ponerse a oírme es Ibrahim, mi esposo. Él se pone calladito ahí y me oye. Es lo que llaman concierto para uno. Así es. Porque yo no toco de ponerme en un público. Bueno, sí he tocado, pero es una cosa como para satisfacción propia. Okay. ¿Cómo se da entonces la inscripción en el kinder y en la primaria en el Colegio Inmaculada? ¿Qué recuerda de esos años? ¿Alguna maestra, algún maestro en particular, algunas compañeras que hizo desde esa primaria? Sí, yo tengo compañeras
que todavía nos reunimos desde primaria. Está Rosa Dolores Subillaga, que es muy conocida, Alicia Medina, Laura Montesino, que estudiamos desde kinder hasta quinto año juntas. Y de verdad recibimos una educación excelente. Pero no diga usted cuando llegamos al bachillerato. En química teníamos al profesor José Carlos Avia, que era doctor en química. Y entonces él daba esas clases tan perfectas que yo me enamoré de la química y por eso cuando fui a estudiar pregunté cuál es la carrera que tiene más química en la farmacia. Y ahí me incliné y me gustó porque es la química unida a la biología y por eso la bioquímica fue la materia que di en la universidad. Podríamos decir entonces que hubo un antes y un después de esa clase con el doctor que de alguna manera marcaron o influyeron en su decisión profesional. Totalmente. Fue una influencia total porque era un profesor que llevaba esas clases de una manera tan didáctica, tan perfecta, que hizo que me enamorara de la química. Perfecto. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la señora Carmen Alicia Carmona de García. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Bueno, Carmen Alicia se caracterizó siempre por ser una persona muy amable, una persona muy cariñosa, una gran compañera y una gran estudiante. Además de eso, era una persona que tenía muy solidaria, tenía siempre una sonrisa a flor de labios y sumamente ocurrente. Por supuesto, nosotros estábamos siempre riéndonos con ella. Bueno, Carmen Alicia, no me queda sino darte las gracias por estos gratos momentos que hemos pasado estando a tu lado y además de los recuerdos de nuestro Colegio de la Inmaculada. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Carmen Alicia Carmona de García. Hablamos en la anterior parte de su nacimiento, de la primaria, de la niñez. Hablemos ahora de ese bachillerato que también transcurrió en la misma institución, en este caso en el Instituto Inmaculada Concepción. ¿Cómo fue esa secundaria? Algunas amistades que recuerde, aunque usted me dice que buena parte ya venían de kinder y de primaria, pero que se consolidaron o se fortalecieron pues ya con la adolescencia. Y si usted recuerda alguna profesora, algún profesor en particular ya del bachillerato. Bueno, como yo le decía, el profesor que más admiré fue el profesor José Carlos Avia en la parte de química, pero era que teníamos profesores muy buenos. En historia teníamos al doctor Cartaya, que daba esa historia que valía la pena. O sea, la parte humanística con la parte que podíamos decir más científica, ambos eran una maravilla. Y entonces uno salía con una preparación tan buena que cuando uno llegó a la universidad, de verdad, en la universidad, a mí me pararon en la mitad de una clase para saber de dónde venía yo, también preparada en química, por ejemplo. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, yo vengo del Instituto Inmaculada Concepción de Barquisimeto, pero se rieron todos porque en ese momento los colegios de monjas eran académicamente consideraban inferiores a los liceos. Y quizás más humanísticos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pero realmente no era yo nada más, éramos todas que salimos muy bien preparadas. Y de ese grupo mío, que salimos en el año 61, el 90% se graduó de una carrera. Y ahí habían médicos, habían ingenieros, farmacéuticos, de todas las carreras, brillantemente, porque estábamos muy bien preparados. ¿Usted recuerda cómo fue esa graduación de bachillerato
y también cuándo fue y cómo que se decidió a trasladarse a la Universidad de los Andes en Mérida. Bueno, claro, el grado, pues, era algo sencillo, pero con mucho sentimiento. Nos despedíamos del colegio, pero nosotros hemos seguido ligados a esa institución. ¿Por qué yo me voy a Mérida? Me voy a Mérida porque era una ciudad estudiantil tranquila y de alta calificación. Entonces, yo preferí que irme de Caracas, que también tenían en la mente, no irme a Caracas, que era más complicada la vida, irme a Mérida, donde me podía dedicar completamente a estudiar, sin distraer la mente. ¿Una decisión familiar o usted la tomó y se la participó a sus padres? ¿Cómo fue? Bueno, en ese caso, mamá, que era la que tomaba la batuta en esas decisiones, ella consideró que era muy bien que yo decidiera eso porque mi hermana, una de mis hermanas, se había graduado allá y le había ido muy bien. Entonces era una decisión muy acertada. ¿Cómo fue esa transición de pasar de toda la vida desde kinder hasta quinto año de bachillerato en el Inmaculada Concepción a irse a una ciudad universitaria que estaba un poco distante de Barquisimeto en ese tiempo? Bueno, para mí fue fácil por la base académica que yo traía. Inmediatamente me inserté y pude continuar con toda facilidad. Y como yo he sido una persona social, una persona sociable, digo. Hice amigos inmediatamente y me inserté completamente a la universidad. Incluso los profesores me llamaron para que me formara parte del el consejo de estudiantes, pues. Y formé parte de para ir de votaciones hasta del rector. A mí me pusieron en una de esas ternas para elegir rectores. O sea que fui tomada muy en cuenta, quizás primero por mis notas y después porque he sido fácil de comunicarme. ¿Cómo fueron esos años en Mérida? Esos años fueron muy, muy, muy buenos. Ahí conocí a mi esposo. Él estudiaba Derecho, el segundo año de Derecho y yo el primer año de Farmacia. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos. Realmente él me conoció a mí y yo no lo conocía a él, pero él buscó la manera de que nos presentara. Él me vio en una reunión y me visualizó, pero yo no lo vi a él. Y entonces él buscó a través de una amiga que nos presentaran y bueno, y ahí empezó todo. Pero de verdad, muy, muy, muy agradable. Pienso mis estudios en Mérida. ¿Algunos profesores o algunas materias en particular que usted recuerde con, digamos, con mayor presencia en esa carrera universitaria? Claro, allá había la química analítica cualitativa, que era, ahí pasaban 3 estudiantes nada más al año. Y teníamos profesores, estaba el doctor Mario Batista, que fui del primer grupo de alumnos que él tuvo, pero él era un gran profesor y me parecía que visualizaba bien y daba muy bien sus clases. Y yo, de las personas que más recuerdo es a él. Él después fue vicerrector académico aquí, cuando a mí me tocó ser secretaria general. Por esas vueltas que da la vida, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Recuerda cómo fue la graduación? Claro, las graduaciones en Mérida eran muy solemnes. El aula magna, que es una belleza. Bueno, a mí me tocó ser, por fortuna,
la primera de índice académico en el grupo en la que yo me gradué. Entonces, yo tuve que éramos 3 personas que estábamos como encabezando todo el acto de esa vez. Y bueno, me sentí muy orgullosa que me escogieran entre las personas importantes para ese acto tan precioso, porque todos esos actos de la Universidad de los Andes son muy, muy académicos, muy, muy bien montados, muy bonitos. Y en ese tiempo ya estaba de noviazgo con su actual esposo, Sí, ¿no? ya teníamos como 4 años de novio. O sea que sí lo invitó para la grabación, pues. No, ese era el primero que estaba allá. Una vez que obtiene el título, ¿qué pasa en la vida de Carmen Alicia? Bueno, me vengo a Barquisimeto y fue cuando empecé a trabajar en el Hospital Central. Me encantaba ese trabajo. ¿Cómo empezó? ¿Con qué cargo? Bueno, era el farmacéutico 1. Y el farmacéutico tenía un gran papel ahí. Primero, yo le daba clase de farmacología a las enfermeras. Me tocaba, nosotros preparábamos muchas medicinas adentro de la farmacia en esa época. Y además la distribución de las medicinas para que ningún paciente le faltara toda la medicina que le habían sido indicadas por los médicos. Bueno, además era necesario que cada 15 días nos reuniera, me tocaba reunirme con todos los médicos de todas las especialidades para hablar sobre la medicina, cuál era la nueva, cuál se debía quitar, etcétera. Había un papel muy, muy importante del farmacéutico en el hospital. Estamos hablando del año 66. 66, 67, 68. Y de ahí se me presenta la oportunidad de concursar en la universidad. Y Antes de eso, ¿cómo era el Hospital Central de esos años? 66, 67, 68, en cuanto a sus condiciones, infraestructura, condiciones de trabajo y de atención. Eso era una tacita de plata. Aquello, todo era impecable. Las batas de los médicos, las batas de todo el personal, las sábanas de los pacientes, la comida de los pacientes, la comida también del personal, todo era de verdad. Yo estaba encantada con ese trabajo, estaba muy complacida. Vamos a hacer una pausa. Al retorno me va a decir qué ocurre entonces cuando decide participar en el concurso de la UCLA, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y comenzar entonces también ya una trayectoria desde el punto de vista académica profesional. Vamos al corte. Regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Dedico estas palabras a mi gran amiga Carmen Alicia, amiga de infancia, de una amistad como de 70 años, por lo menos. Y quiero expresarle todo mi afecto, mi cariño, y desearle el mayor éxito en toda su vida, pues, que así sea. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Carmen Alicia Carmona de García. Nos hablaba entonces que luego de su primera incursión profesional, en este caso en el Hospital Central, donde además de dar clases, de laborar como en la parte de farmacia, también entrenaba a las enfermeras, se le presenta la oportunidad, le da clases pues a las enfermeras, se le presenta la oportunidad de concursar a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA, entiendo que al Decanato de Ciencia de la Salud. Háblenos sobre eso. No, yo entré en ciencias veterinarias, sí. Bueno, me tocó entrar en el año 68, donde el rector era el doctor Argimiro Bracamonte, que recuerdo con muchísimo afecto porque fue un gran hombre. Bueno, entonces me toca entrar en el área de bioquímica, en veterinaria. De verdad, era un principio difícil porque no había infraestructura
Y ahí empezamos nosotros a organizar. Fue momento de mucho trabajo, pero de mucha enseñanza. O sea, de alguna manera fueron pioneros allí. Fuimos pioneros, sí. Pero recuerdo con cariño a muchísimos alumnos, porque yo considero que fui profesora, pero también fui guía de muchos de esos muchachos. En el año 73 llega a Venezuela el doctor Haiti Musaché, el doctor Ubatuba, que eran científicos reconocidos en toda Latinoamérica e internacionales, pero que ellos por motivos políticos salieron de Brasil. Bueno, eso fue como algo caído del cielo, pero que por fortuna tuvo la visión el rector de esa época, captar a estas personas, estas personalidades que le dieron tanto lustre a la UCLA, porque el doctor Musaché, yo trabajé directamente con él hice mi tesis doctoral, con él trabajé en otras investigaciones y aprendimos muchísimo de él. Semanalmente teníamos conferencias sobre lo que trabajaba cada investigador, íbamos a congresos importantísimos y logramos hacer un lazo internacional con científicos diferentes. El doctor Musaché era considerado el quinto científico más importante de Latinoamérica. Él duró 16 años aquí y siempre al lado de él pude conseguir investigaciones importantes y lograr avanzar en conocimiento y en contacto con gente prestigiosa de la ciencia en Latinoamérica, porque estábamos en el área de Latinoamérica. Aunque todos los trabajos científicos, ahí tengo las publicaciones, son en revistas indexadas que se escriben en inglés para que las lea el mundo entero. Bueno, eso me llenó mi vida de lo que yo siempre deseé, el estar en un laboratorio trabajando y como digo, la suerte de que esas personas hubieran estado aquí. Nosotros trabajamos en producir diabetes en animales y ver cómo se formaba hígado graso. Producíamos esa diabetes con tetracloruro de carbono, el hígado graso con tetracloruro de carbono y etionina. Después pudimos trabajar en una enzima muy importante llamada la lipasa lipoproteica, que es la que mueve la grasa del hígado hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esa enzima no se conocía hasta ese momento y fue un hallazgo haber conseguido eso. Bueno, y así pues, luego me tocó en esa transición de mis trabajos y todas estas cosas que me propusieron para la Secretaría General de la Universidad. Era la primera mujer que entraba en el tren rectoral. ¿Estamos hablando de qué años? Eso fue en 1982. En 1981. 1981. Entonces, aunque en ese momento no era obligatorio hacer elecciones, nosotros hicimos elecciones. ¿Quién era el rector? El rector era el doctor Héctor Ochoa. ¿Y cómo se hicieron esas elecciones? Bueno, las elecciones se hicieron como se hacen todas las elecciones, por decanato. Había las urnas, cada profesor votaba por el candidato que
que era de su gusto, y después se contaban los votos. Y así elegimos el tren rectoral de ese momento, quedando el doctor Mario Batista de vicerrector académico, Francisco Diamond de vicerrector administrativo, y a mí me tocó la Secretaría General. El rector se cambió un año después, que el doctor Carlos Zapata sustituyó al doctor Héctor Ochoa. Bueno, ¿cómo fue esa gestión, siendo usted la primera mujer que ocupaba un cargo de tamaña responsabilidad en nuestra alma mater? Bueno, yo tengo todas esas entrevistas que me hicieron y consideraron que yo fui una mediadora en los conflictos de la universidad. Cuando se formaban esos brollones con los empleados, con los estudiantes, siempre me buscaban de mediadora para ayudar a resolver esos problemas críticos de la universidad. Y esa mediación me ha tocado a mí en la vida en muchísimas cosas. Me gusta ser mediadora para resolver problemas. Bueno, además, en ese grupo se trabajó armónicamente y se lograron muchas cosas importantes para la universidad, a pesar de que ya para ese momento los presupuestos no eran suficientes. Pero considero que fue una etapa muy fructífera para la universidad. Quizás usted lo que más destaca de esas gestiones es esa, la habilidad para conciliar, ¿no? Entre sectores que aparentemente estaban enfrentados, pero sí, que obviamente los unía un objetivo común, que era el fortalecimiento de la academia, en este caso de la universidad. Academia, sí, por supuesto, pero también se logró a nivel estudiantil muchas metas, se logró estructurar los archivos de la universidad, que eso le toca a la secretaría, que en ese momento estaban muy desordenados. Se logró comprar archivos móviles para organizar todo ese material que es historia y además para los estudiantes y los profesores es básico porque es su historial también. Es la historia de ellos que está guardada ahí. Bueno, se hizo toda esa organización, se organizó muchas cosas como en control de estudio. Bueno, todas esas cosas tan importantes para la organización de la universidad. Para alguien con una pasión por la química, por la parte farmacológica, ¿formaba parte de sus sueños llegar a estar en el tren rectoral de una universidad? Bueno, yo creo el doctor Musaché no quería que yo fuera porque eso me iba a impedir continuar de lleno en la investigación con él. Pero yo creo que cada quien, en el momento en que es necesario, debe poner su granito de arena por la institución. Y si la institución me lo pedía, yo lo acepté. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Carmen Alicia Carmona de García. En breve continuaremos con ya la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes. Carmen Alicia, me encanta estar aquí en este momento para hacerte más éxito de los que has tenido, para recordarte que fuimos amiguitas desde pequeña, que echábamos broma en la cuadra, que nos metíamos en tu casa de tarde, que fastidiábamos a tu papá y a tu mamá y después salíamos corriendo para el colegio porque nos escapábamos. Yo todo chévere, te felicito y sigue siendo éxito. Carmen Alicia, este es un homenaje muy bien merecido para ti. Ha sido una gran mujer, una excelente esposa, una gran madre y una mejor abuela. Tenemos 62 años que nos conocimos, 56 años de casado y 5 de amor, que se dice muy fácil, pero son unos cuantos años. Tenemos 2 hijos, Ibrahim y Beatriz e Ibrahim,
y tenemos 5 nietos, bellos nietos, a quienes le has dedicado gran parte de tu vida. Que Dios te bendiga, que te dé muchos años de vida. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Carmen Alicia Carmona de García. En esta parte, luego de conversar de que fue la primera mujer en un tren rectoral de la UCLA. No, de la UCLA, no, del país. Del país también. Del país. Wow, mejor todavía, imagínense ustedes. Pero, y ahora que estamos en el mes de la mujer, pero Carmen Alicia, no hemos hablado del doctorado, que también usted, digamos, desarrolló, egresó del doctorado. Háblenos acerca del mismo, cuándo decide hacer ese estudio de cuarto nivel. Háblenos sobre eso. Bueno, siempre tuve los deseos de seguir ascendiendo. Y al venir el doctor Musaché a la universidad, junto con la Universidad de los Andes, logramos engarzarnos en lo que significa el doctorado. Y entonces se hizo una serie de programaciones para esto, y al final se presentó este trabajo en la Universidad de los Andes, en la cual habían por lo menos 100 personas presentes en el momento en que yo presento el trabajo, con un jurado de 5 personas, y duré como 3 horas exponiendo. Y al final me fue aprobado con honores esa tesis. Esta es la tesis doctoral. La tesis doctoral. Okay. ¿Y el doctorado fue en farmacia? Sí, el doctorado fue en farmacia. Especialidad bioquímica. Especialidad de bioquímica, sí. También tiene artículos científicos en revistas indexadas. Los artículos que otros se me quedaron en el escritorio, en la biblioteca, que fueron presentados en revistas indexadas. Y bueno, para que sea publicado tiene que ser aceptado por un grupo de científicos que lo avalan, ¿no? Que avalan el trabajo. Sí. Y luego otros reconocimientos que podamos mencionar en este corto tiempo, al menos una síntesis de alguno de ellos. Bueno, yo recibí todos los reconocimientos en mis diferentes grados de ascenso. Empecé como agregado, asociado, titular. El más pequeño era asistente, asistente agregado, asociado, titular. En cada uno de esos ascensos, yo recibí reconocimiento y tuve que presentar tesis para poder ascender. O sea que uno tenía que trabajar durísimo para lograr llegar a ser titular, que es lo que yo soy, titular en mi materia. Ya hemos hablado, Carmen Alicia, de la parte familiar. Una vez que decide formar hogar con su esposo, cuéntenos en qué año se casó y cómo fueron viniendo los hijos. Bueno, nosotros nos casamos en 1900. ¿El nombre de él? Mi esposo Ibrahim García Áñez. Nos casamos en 1967, aquí en Barquisimeto, en la iglesia que era la Catedral Antigua, San Francisco, la iglesia San Francisco, y era a una cuadra de mi casa. Bueno, tuvimos 2 hijos, Ibrahim Junior, Ibrahim Antonio, y Beatriz Elena García Carmona, ambos. Y bueno, no me tocó fuerte porque yo tenía que cumplir muchos roles, pero realmente Ibrahim y yo formamos un dúo de ayuda mutua. Un equipo de ayuda mutua, y pudimos salir adelante los dos con esos hijos que son de verdad que han conseguido metas altas también. Y con los hijos después llegaron los nietos también. ¿Cuántos nietos tienen? Tenemos 5 nietos. Ya la primera nieta se nos casó ahora. Ellos también son triunfadores. Ellos tienen los 2 grandes,
los hijos de Beatriz, muchachos que están muy bien preparados también. Pero yo creo que eso es una continuidad, porque lo que mamá nos trazó, nosotros lo fuimos ampliando a través de los hijos, y mis hermanas igual, todos elevamos la idea de que tienen que conseguir metas altas. Qué bueno, apuntar alto. Estamos viendo por allí muchos reportajes que le hicieron a usted en sus distintos roles de, digamos, de académica. Este es uno de del día que tomamos posesión de los cargos, que está el doctor Diamond, el doctor Sí, Batista. Francisco Diamond, que es el nuevo vicerrector administrativo, Sí. firmando el acta. Aparece Carmen Alicia de García también como secretaria general de la UCLA cuando firmaba en el acta, y en segundo plano el doctor Mario Batista. Ujú. Así es. Y bueno, así desde atrás, pues a mí me miraban desde el punto de vista de mi trabajo Científico. científico. Pero aquí están todas las entrevistas que me iban haciendo. De hecho, también la veo por aquí en un núcleo de secretarios generales de universidades, ¿no? Aquí. Esto fue el sábado 27 de junio de 1981, siendo además gobernador Carlos Zapata, que había sido rector de la UCLA, ¿no? Ujú. Él fue quien instaló la reunión de secretarios generales de las universidades, acompañado de Alberto Dreyer, Antonio Van Grieken y Carmen Carmona de García, además de Ramón Lizardo, como aparece en esta reseña del diario El Impulso, que calzaba con la firma de la periodista Iris Urdaneta. No, aquí está Ujú. esa reunión de secretarios generales, donde vinieron todos los secretarios generales de las diferentes universidades del país, y nosotros fuimos los anfitriones. Por ahí le hicieron también como unos foros. Aquí está un foro. La UCLA es una casa abierta al conocimiento. Es este que aparece reseñado aquí. Como pueden ver, media página del diario El Impulso. Ahí lo ven ustedes. Dice, fue la primera mujer en obtener un cargo directivo en la UCLA, aún sigue trabajando por la universidad y anhela un futuro mejor para ella. Esta fue una nota que hizo Adriana Chicaglione con foto de Jairo Nieto. 5 décadas se han posado ante la mirada atenta de la doctora Carmen Alicia Carmona, quien desde joven apostó por la multiplicación de saberes desde la docencia. Esto entre otras notas, muchas notas que tiene acá la doctora. Que hicieron en 1976 en el diario El Veterinario. ¿No? Aparece su currículum. Aparece el currículum mío, la asistencia a los diferentes eventos científicos. Bueno, eso... Vamos a mostrarlo aquí en pantalla. Aquí lo tenemos en la cámara de Carlos Guerra, egresada de la Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes, ULA, en el año 1966 como farmacéutica en la especialidad de bromatología. Se ha desempeñado como farmacéutica 1 en el Hospital Central hasta el 15/7 del 68, farmacéutico regente y administrador de la farmacia San Simón, Azofar Lara, desde el 15/7 del 68 hasta el 31/69, profesora en el área de bioquímica en la Escuela de Ciencias Veterinarias de la UCLA. Luego también se desempeñó en el cargo de coordinadora de la Cátedra de Bioquímica desde el año 75. Bueno, presidió también la Comisión de Educación, y aquí aparecen todos, cada uno de los cursos de capacitación, de formación, de mejoramiento profesional también, y los trabajos realizados, elaborados y publicados en diversos folletos, en revistas científicas indexadas. Bueno, una dilatada trayectoria desde el punto de vista también académico. Nuestra invitada Carmen Alicia Carmona de García. Ya estamos llegando a la parte final del programa, Carmen Alicia Carmona de García, y me gustaría que mirando esa cámara, usted le diga a nuestros televidentes cómo le gustaría ser recordada. ¿Cómo le gustaría ser recordada? Pero me gustaría ser recordada como una persona que ha deseado siempre la paz en los medios donde se ha desenvuelto, que quiere a sus amigos inmensamente, porque tengo una gran cantidad de amigos, amigas, que los quiero muchísimo y hemos mantenido una amistad grandísima. Quiero que me recuerden como una buena madre, una buena esposa, una buena hija. Eso es lo que yo quisiera que me reconocieran.
Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y además permitirnos dar a conocer parte de esas hojas de vida que usted ha cumplido luego de una trayectoria tan importante y tan polifacética también. Gracias por ese detalle. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad de haberme entrevistado y pues, para Barquisimeto del Estado Lara, esto es un programa que merece un reconocimiento. Muchas gracias. Bien, y en la cámara de Carlos Guerra, con la producción de Carlos Guerra, nos despedimos hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Ya lo saben, estos programas luego los tenemos en nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez.